Encontré un planeta gracias a los subs y los patrocinadores. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido only Patreon, link en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 291. Reclutamiento de lamebotas. Una provocación. Una provocación de ojo por ojo. Ya no se hizo a la manera sutil de Oriente, sino que fue un golpe directo a su imagen y ego. No solo el bueno de America no estaba acostumbrado a esto, sino que también lo encontraron completamente inaceptable. Por lo tanto, las represalias llegaron al día siguiente. Aislamiento. Una política de aislamiento completa y exhaustiva contra el país Z. Cualquier empresa que colaborara o tuviera contactos comerciales con Shinai Technologies y sus negocios relacionados sería bloqueada. Todos los derechos de autor de las empresas de tecnología occidentales nunca serían autorizados a Shinai Technologies. Los activos en el extranjero de todos los empleados de Shinai Technologies se congelaron, etcétera, etcétera. Sin embargo, inesperadamente, nunca se anunció la recompensa global por el arresto del fundador, la alta gerencia de Shinai Technologies y sus familiares. Si pudieras otorgar una recompensa a mi gente, yo también podría otorgar una recompensa a tu gente. Y la recompensa sería 10 veces mayor. Tu familia también estaría en la lista de buscados. Dime, ¿te atreverías a publicar esta lista de buscados? Alice envió este mensaje de advertencia contundente. Luego, pensó en el estallido de rabia de la CIA. La otra parte pensó en esto y su ira desapareció por completo. Sin embargo, todavía no tenía idea de por qué las sanciones no funcionaron. ¿Fueron las tácticas de aislamiento contra Shinai Technologies siquiera efectivas? De hecho, era cierto que Shinai Technologies necesitaba muchas patentes con derechos de autor de empresas tecnológicas occidentales. Por ejemplo, se necesitaba la arquitectura ARM para fabricar PU móviles. En la actualidad, Shinai Technologies todavía usaba esta arquitectura en aras de una mejor compatibilidad de software. Sin embargo, para Shinai Technologies, el impacto fue mínimo. Shinai Technologies podría hacer una PU móvil basada en la arquitectura Weaver. Su rendimiento estaría a la par con las PU fabricadas con la arquitectura ARM. El sistema operativo Star Cloud necesitaba ser ajustado ligeramente. Alternativamente, podrían usar la versión móvil del Shoshuanyuan. El usuario lo encontraría igualmente fluido y fácil de usar. En cuanto al ecosistema de software, podrían utilizar la función de conversión del asistente de trabajo para resolver rápidamente los problemas de compatibilidad del sistema. Además de la arquitectura ARM, para algunas barreras de patentes que simplemente no podían eludirse, Shinai Technologies solo podía dedicarse a la producción de falsificaciones de acuerdo con la cláusula de protección especial de la ley de patentes. Si estuvieras vivo y quisieras seguir viviendo, no había forma de que no tomaras ningún medio de supervivencia disponible. Además, las tecnologías centrales integradas en la mayoría de los productos de Shinai, como el robot de limpieza Wawa, la máquina de aprendizaje Little Star, el robot Ban Ban, la computadora Shinai y otros productos de hardware, eran su propia tecnología. No dependían de fuentes externas. Por no hablar de sus productos de software. Pero aún así, ya que se vieron atrapados en medio de la tormenta, Shinai Technologies aún despertó preocupación en muchos frente a tales sanciones. Hubo algunos pequeños proveedores nacionales que estaban tan asustados que cancelaron su colaboración con Shinai Technologies. Para evitar verse implicados y los efectos negativos en los ingresos en el extranjero, muchas empresas se distanciaron de Shinai Technologies por temor a estar en la lista de sanciones. Ciertamente, esto tuvo un impacto en el desarrollo comercial de Shinai Technologies. Después de todo, America seguía siendo la dueña de la economía global. Todavía tenían una gran cantidad de poder. No importa cuánto despreciaran y despreciaran a America, America todavía tenía muchas formas de restringir su desarrollo y dañar sus intereses. Hermano Chen, esta vez realmente ha logrado provocar a America. Has dado un golpe con la fuerza de una bomba nuclear en America en el campo de la ciencia y la tecnología. America encontraría esto absolutamente inaceptable. La industria de los chips es su industria central más rentable y un pilar importante de su hegemonía tecnológica. Ahora, estás destruyendo este pilar y quitando su pastel. Absolutamente no pueden aceptar esto. Entonces, hermano Chen, sus tecnologías Shinai solo pueden expandirse en el mercado doméstico. El sistema Star Cloud y la computadora Shinai no pueden distribuirse en los mercados extranjeros de manera directa o indirecta.
Su desarrollo enfrentará severas restricciones. Incluso la cadena de suministro nacional se reducirá. En el teléfono, Lei Xiao Junio suspiró. Hermano Chen, la estrategia de desarrollo de su empresa es demasiado extrema, demasiado extrema. Has ofendido al Señor Supremo, Mérica, así como a su agencia más difícil de tratar. Hermano Chen, tus bolas son demasiado grandes. Eres demasiado testarudo, te falta pensamiento. Lei Xiao Junio no pudo evitar asarlo con sus palabras. Una vez que hayas ofendido a Mérica, tus buenos viejos tiempos habrían terminado. Incluso para él, su compañía Dami todavía pagó obedientemente una multa de $1.9 mil millones antes de salir del mercado de American. Esperaba volver al mercado de American en el futuro, y no quería extinguir su última esperanza. ¿Qué pasa con Shinai Technologies? De hecho, se atrevieron a confrontarlos con tenaz determinación. No había ni rastro de miedo de la política de aislamiento total de America contra ellos. No es posible que se pongan aún más testarudos. ¿Voluntarioso? Chen Jin estaba un poco aturdido, soy testarudo. Luego sonrió y dijo, hermano Lei, ¿está confundido acerca de la dirección de la política de aislamiento? Está claro que estoy aislando a América, ¿cómo es que América me está aislando? ¿Tienen siquiera la capacidad de bloquear Shinai Technologies? Tú, Lei Xiao Junio se sorprendió de repente. Estaba molesto. Todavía estaba actuando tan obstinadamente en este momento. Estaba desesperado. Estaba realmente indefenso frente a este idiota. No se preocupe, hermano Lei, escuche mi análisis. La tecnología más competitiva de Shinai Technologies no es nuestro robot, ni es la computadora Shinbai. Estos son solo juguetes pequeños. Estas tecnologías no son nuestra tecnología principal. Nuestro producto principal es la máquina de aprendizaje inteligente Little Star, que tiene la capacidad de transformar la educación de un país. También es la fábrica virtual que llevó la industria de un país a un nivel completamente nuevo. También es el asistente de trabajo que mejoró la eficiencia y la calidad de los trabajadores en un país. Por supuesto, la más esencial de todas las tecnologías centrales que forman la base de todas estas tecnologías centrales es probablemente la tecnología de aprendizaje inteligente. Esto debería ser lo que sueñan todos los países. También es la razón por la que América ha reprimido y bloqueado repetidamente Shinai Technologies. Mientras no entreguemos estas tecnologías y no cooperemos con ellas, la supresión continuará. Sus tácticas se volverán más duras hasta que Shinai Technologies se comprometa. Somos considerados criminales porque tenemos algo precioso que ellos quieren. Esta es la razón más sencilla. Sus sanciones son algo que vendrá tarde o temprano. ¿Sucederá mientras Shinai Technologies siga en pie? Este conflicto fue irreconciliable. Por supuesto, las preocupaciones de Lei Xiao Junio no eran irracionales. Bajo las amplias sanciones implementadas por Occidente y lideradas por América, el desarrollo de Shinai Technologies definitivamente se vería seriamente afectado. Era parecido a estar restringido a una isla aislada. Se desarrollarían de manera anormal, ya que no pudieron obtener los recursos suficientes para desarrollarse libremente. A largo plazo, esto no favoreció el crecimiento de Shinai Technologies. Sin embargo, Chen Jin encontró una solución para superar el ridículo bloqueo. Planeaba hacer correr la voz y reservar 2 lugares para el reclutamiento de 2 lamebotas. ¿Lamebotas? Lei Xiao Junio estaba confundido. ¿Qué significa este término? Perros que se arrodillarán frente a Shinai Technologies y lamerán nuestras botas. Chen Jin explicó. Este es mi plan. Ya no defenderé solo la estrategia de desarrollo en el país Z. Permitiré que los 3 productos, Little Star Learning Machine, Virtual Factory y Work Assistant ingresen a los mercados extranjeros. Incluso entrarán en mercados occidentales además del de América. Por supuesto, el árbol de conocimientos de Little Star Learning Machine solo estaría disponible hasta el nivel de la escuela secundaria. La simulación de la fábrica virtual solo alcanzaría un índice de realidad del 99%. El asistente de trabajo se limitará a unos pocos sectores civiles. Y todos los datos permanecerán almacenados en la base de datos de Shinai Technologies. Cuando los lamebotas no son lo suficientemente obedientes, podemos cortar el servicio de datos en cualquier momento. Chen Jin preguntó con calma. Hermano Lei, sí por supuesto. Lei Xiao Junio asintió con fiereza y se sintió extremadamente emocionado. Capítulo 292, las tecnologías Shinai hicieron un compromiso. Shinai Technologies hizo correr la voz de que planeaban reclutar botines. ¿Qué pensaba el gobierno si este plan?
¿Expresarían su aprobación u oposición? La máquina de aprendizaje Little Star, la fábrica virtual, el asistente de trabajo. Estos tres productos de Shinai Technologies proporcionaron un nivel sin precedentes de ayuda y mejora a la educación y la industria de un país, así como a varios sectores y ocupaciones. Incluso podría describirse como una evolución similar a la revolución industrial. No había ningún país o región que pudiera soportar el costo de quedarse atrás en esta revolución. Por el contrario, los países que abrazaron temprano esta revolución tecnológica indudablemente obtendrían grandes ventajas. Lograrían despegues rápidos en sus industrias y echarían rápidamente a sus competidores al borde de la acera. Desde el punto de vista del sentido común, estas tecnologías o productos deberían tener estrictamente prohibido exportar a países extranjeros. Esto fue para evitar que otros alcanzaran su nivel sobresaliente. Esta era la naturaleza humana. Sin embargo, el gobierno no tenía una legislación específica para restringir que Shinai Technologies exportara o licenciara sus derechos de autor a otros cuando se trataba de tecnologías avanzadas que estaban al nivel de armas estratégicas. Tampoco se habían emitido prohibiciones a corto o largo plazo. Incluso si Shinai Technologies pidiera activamente al gobierno que promulgue leyes relevantes para ayudar a limitar las exportaciones. No hubo una respuesta clara de los superiores. Parecía que no querían ofender a la potencia occidental. La fuerte presión ejercida por América solo podría ser soportada por la propia Shinai Technologies. Ahora, Shinai Technologies cambió de opinión y tenía la intención de expandirse a los mercados extranjeros y reclutar a dos lamebotas. El gobierno, naturalmente, no tenía motivos para oponerse y solo podía expresar su apoyo. Si el Estado se opusiera a su plan, introduciría prohibiciones o leyes pertinentes, y la carga recaería en el Estado. Se reduciría la presión sobre Shinai Technologies. Era exactamente lo que Chen Jin quería pero no pudo lograr. Por otra parte, ¿se atrevió el gobierno a soportar esta carga? Serían un objetivo enfrentado a innumerables ataques violentos. Además de Chen Jin, que era tan testarudo y terco, ¿quién se atrevió a ocupar esta posición? Por lo tanto, Shinai Technologies no encontró resistencia cuando notificaron a los altos mandos del gobierno que tenían la intención de reclutar a dos lamebotas. En los últimos años, el país Z tomó la bandera del libre comercio. No solo dieron la bienvenida a todas las empresas extranjeras para que ingresaran al país Z e invirtieran, sino que también apoyaron a las empresas nacionales para que se globalizaran. Unos días después, el 1 de julio de 20X2, se emitió un anuncio sucesivamente en el sitio web oficial de Shinai Technologies, Weibo, WeChat y otras plataformas. Se tituló Anuncio sobre el desarrollo de la estrategia de globalización de Shinai Technologies. El contenido principal fue el siguiente. Después de un largo periodo de cuidadosa consideración, nuestra alta gerencia se dio cuenta de que la estrategia de desarrollo comercial existente de Shinai Technologies, que se basaba en una base completa en el mercado nacional, es de hecho algo conservadora y estrecha. Esto ha provocado que muchos clientes que siguieron de cerca a Shinai Technologies expresen su pesar y decepción. Aquí, queremos disculparnos con estos clientes. También pedimos disculpas por nuestra terquedad e ignorancia. Hemos reconocido claramente nuestros errores. En este mundo, todos deberían ser iguales, independientemente del país de origen, su origen étnico o el color de su piel. Vivimos en el mismo planeta y nuestros destinos están conectados. No podemos solo preocuparnos por nosotros mismos e ignorar el desarrollo y los atractivos de los demás. No podemos hacer la vista gorda ante la situación actual de pobreza, bajos niveles de educación y producción obsoleta en otros países. Este es un enfoque muy egoísta y deberíamos avergonzarnos. Corregiremos este error a tiempo y seremos una empresa con ideales y sentido de responsabilidad. Como empresa que actualmente persigue estos ideales, serviremos a la humanidad del mundo. Por lo tanto, decidimos reformarnos y empezar de nuevo en el último momento. No solo serviremos a los 1.400 millones de ciudadanos Z, pero también brindaremos servicios de calidad a 7.500 millones de personas. Cambiaremos el destino de más personas y haremos de este planeta un lugar aún mejor. Planeamos encontrar dos lugares. Este será nuestro primer paso para adoptar el mercado global. Además de los productos robóticos comunes, el sistema operativo Star Cloud y la computadora Shinai, nuestra máquina de aprendizaje inteligente Little Star, la fábrica virtual, el asistente de trabajo y otros productos básicos se incluyen en la gama para la distribución global.
Sin embargo, en términos de cooperación específica, esperamos encontrar los socios más confiables, para que ambas partes puedan estar a gusto. Esperamos tener una colaboración sincera y duradera. Por lo tanto, tenemos los siguientes requisitos para nuestros socios potenciales. En primer lugar, no colaboraremos con países que imponen ferozmente sanciones a Shinai Technologies y nos aíslan. En segundo lugar, para tener en cuenta el nivel de recepción por parte de los usuarios extranjeros de los productos principales que distribuiremos en el extranjero, los servicios y tecnologías que proporcionamos estarán generalmente dentro del alcance de comprensión de los usuarios. Por ejemplo, el árbol de conocimiento en la máquina de aprendizaje Little Star se hará al nivel del corte estándar de la escuela secundaria del país Z. Se eliminarán algunos de los conocimientos que están demasiado avanzados para evitar situaciones en las que los estudiantes no puedan aprenderlos. Teniendo en cuenta el alto precio de las supercomputadoras, hemos lanzado una fábrica virtual que puede ejecutarse en computadoras con más de 500 billones de flops de potencia informática. Esto reducirá el costo de uso para el cliente. El grado de simulación seguirá siendo suficiente para la mayoría de los escenarios de diseño industrial. En cuanto al asistente de trabajo, solo presentamos el asistente de programación que es adecuado para programadores. Esto aumentará la eficiencia de los ingenieros de software de 5 a 10 veces. En el futuro, se creará una mayor variedad y número de puestos de trabajo a partir del uso de este software. Además, considerando la seguridad y estabilidad de los datos, todos los datos en la nube y los servidores de los productos estarán ubicados en el país Z, pero el impacto en los usuarios es pequeño y los datos proporcionados también serán más completos. Además, para brindar una mejor experiencia, nuestra máquina de aprendizaje Little Star, Work Assistant y otros productos no son demasiado seguros en algunas circunstancias especiales, ya que recopilaremos datos de uso. Existe una probabilidad de 1 entre 10.000 de que el producto infrinja la privacidad del usuario, se puede considerar un producto que infringe la privacidad. Como este es nuestro primer intento de ingresar a los mercados extranjeros, esperamos que los países o instituciones que estén interesados en colaborar tomen la iniciativa de contactarnos y solicitar la colaboración. No somos muy buenos interactuando con clientes extranjeros. Finalmente, a partir de la fecha en que se ha realizado este informe, estamos dispuestos a esperar un mes a los socios que estén interesados en colaborar. Si no hay postulantes para los 2 puestos de colaboradores un mes después, el día 1, la estrategia de globalización de Shinai Technologies habría fracasado. La alta dirección de nuestra empresa se cerrará durante 3 años para reflexionar sobre las lecciones aprendidas. Es posible que lancemos una nueva estrategia de globalización 3 años después. Somos una empresa a la que se le da bien la reflexión. Estamos dispuestos a tomarnos el tiempo para resumir y aprender de nuestras lecciones. Nuestro objetivo invariable siempre ha sido este: transfórmate antes de transformar el mundo. Muy rápidamente, después de que Shinai Technologies hiciera este anuncio, las opiniones públicas se agitaron. Algunos medios nacionales y celebridades de Internet comentaron rápidamente. No podían esperar para expresar su bienvenida. Shinai Technologies ha realizado un cambio positivo, rompiendo el patrón de pensamiento original de los pequeños agricultores. Este es un cambio con un significado positivo. Shinai Technologies está trabajando duro para convertirse en una empresa noble. La ciencia no tiene fronteras, el mundo solo puede mejorar cuando se comparten las tecnologías básicas. Sin embargo, los medios no se dieron cuenta de los miles de comentarios publicados por los internautas después de leer detenidamente el anuncio que tenía más de 1000 palabras. Según el anuncio original de Shinai Technologies, los comentarios publicados por los internautas ascendieron a una palabra repetida una y otra vez. Cállate. 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 Los internautas estaban callando en todos los ámbitos. Pero esas celebridades de los medios de comunicación y de Internet estaban tan entusiasmadas que inmediatamente les dijeron estas buenas noticias a sus patrocinadores en la primera oportunidad que tuvieron. ¿Qué? Shinai Technologies se ha comprometido. Después de recibir esta noticia, Michael, el embajador de América estacionado en el país Z, estaba extasiado. Pisoteó sus pies de alegría. ¿Realmente se han rendido y acordado entregar su tecnología central? Bien, bien. Sabía que no hay empresa que pueda sobrevivir a 3 días de sanciones de América. Tengo que informar esta buena noticia al presidente. Cogió el teléfono y le informó de la buena noticia a América a la velocidad del rayo. Capítulo 293. Fue un gran malentendido.
Muy rápidamente, en América, en la Casa Blanca de Washington, los estadistas recibieron las buenas noticias de su embajador en el país Z, Michael. En la sala de reuniones, los estadistas de alto nivel discutían con entusiasmo el asunto. El secretario de Estado, Edmunds, agitó el puño y dijo, bien, muy bien. Parece que nuestra estrategia de presionarlos ha funcionado. Esa empresa del país Z llamada Shinai Technologies finalmente cedió. De hecho, he creído durante mucho tiempo que se rendirán, es imposible no rendirse. Nuestro poder y autoridad son los más grandes de este planeta, nadie puede ir en contra de nuestra voluntad. Su depresión desapareció y su rostro estaba lleno de entusiasmo. El ministro de Defensa dijo, señor presidente, podemos retirar nuestros grupos de batalla navales dirigidos por aviones. Los oficiales y hombres están exhaustos. Los barcos también requieren mantenimiento y reparación. Ya no pueden llevar a cabo misiones de cuasi combate a largo plazo. Retírelos entonces. Donald Trump hizo un gesto con la mano y asintió. Sin embargo, el ministro de Recursos Energéticos dijo, la máquina de aprendizaje inteligente, la fábrica virtual y el asistente de trabajo. Señor presidente, no es suficiente que Shinai Technologies arroje solo estas tres tecnologías centrales. Debemos obtener lo más esencial de sus tecnologías centrales, la tecnología de aprendizaje inteligente. Solo con eso podemos estar en la misma liga que el país Z, tenemos que exigir que la empresa entregue esta tecnología. Entonces toma todas las tecnologías que deberíamos tomar. Donald Trump dijo, envía a 100 personas junto con una cantidad suficiente de discos duros a Shinai Technologies. Copie todas sus tecnologías y datos. Emitiremos una multa de $10.000 millones antes de llegar a un acuerdo con ellos y levantar las sanciones contra Shinai Technologies. Sin embargo, seguiremos prohibiendo que algunos de sus productos ingresen al mercado de América. Esta empresa ha hecho demasiado daño a América y debe ser castigada en consecuencia. Todos miraron al presidente con extrañeza. Sus labios se tensaron al sentir que esta medida no era apropiada. Alguna forma de represalia era suficiente, no había necesidad de exagerar. Si volvieran a provocar a Shinai Technologies, Donald Trump mantuvo su estilo de pedir precios altísimos. Golpeó la mesa y dijo, señores, les habla Shinai Technologies admitiendo su derrota y pidiendo perdón, no debemos perdonarlos tan fácilmente. Debemos darle una buena lección a esta empresa para evitar la aparición de otra empresa similar. Lo que dice el señor presidente tiene sentido. Sí, deben ser severamente castigados. Este es el último. No puedo tolerar la aparición de otra empresa como esta. Todos estuvieron de acuerdo en una manera de besar traseros. Bang bang bang. Un golpe urgente sonó en la puerta. Una asistente se apresuró a entrar en la sala de conferencias y distribuyó los papeles en su mano con cierto nerviosismo. Ella dijo, señor presidente, señores, el embajador en el país Z ha enviado un segundo documento urgente. Dijo que recibió la noticia equivocada. Este documento traducido es el texto completo del anuncio de Shinai Technologies. Caballeros, por favor mírenlos con atención. Después de decir eso, la asistente salió rápidamente de la sala de conferencias, como para evitar una tormenta entrante. Donald Trump y los demás estaban llenos de confusión. Con una mirada de perplejidad, bajó la cabeza y miró los documentos en sus manos. Asintieron mientras leían la primera mitad del contenido. No había problemas. El tono de sus disculpas fue muy sincero y lo aceptaron de mala gana. Pero, todos quedaron un poco atónitos cuando sus ojos se dirigieron a las líneas de tenemos los siguientes requisitos para nuestros socios. ¿Requisitos? ¿Qué derecho tenía la empresa para hacer algún requisito? En primer lugar, no colaboraremos con países que imponen ferozmente sanciones contra Shinai Technologies y nos bloquean. ¿Qué? Donald Trump abrió los ojos con fuerza. ¿El país que estaba bloqueando Shinai Technologies, no se refería a América? No colaboraría con significaba que excluirían a América desde el principio. La cara de Donald Trump de repente se puso roja. La frecuencia de los latidos de su corazón y su respiración se estaban acelerando rápidamente. Tuvo una sensación ominosa mientras continuaba leyendo. La versión de la máquina de aprendizaje Little Star, la fábrica virtual y el Work Assistant que se distribuirían en el extranjero parecían ser versiones castradas sin tener en cuenta los costos y el nivel de recepción y los costos de los usuarios extranjeros. Los datos y servidores se colocarían en el país Z. Incluso afirman explícitamente que sus productos invadirían la privacidad del usuario al recopilar datos del usuario.
Además, las partes interesadas debían tomar la iniciativa de ponerse en contacto con Shinai Technologies para solicitar la colaboración. El período de contratación duró solo un mes. Si no pudieran reclutar un socio, reflexionarían durante 3 años. Después de ver el anuncio completo, pensó nuevamente en las palabras audaces y visionarias que acaba de decir. Sintió un gran contraste. El cuerpo de Dana Trump comenzó a temblar. Pronto, estaba temblando violentamente. Ark. De repente, rugió y destrozó los papeles en sus manos. Mierda. Mierda. Llame a Michael de regreso al país de inmediato y entrégueme un arma. Lo mataré a tiros con mis propias manos. ¿Y tú? Si alguno de ustedes se atreve a filtrar lo que acabo de decir, morirá. Te mataré. FK, FK. Dana Trump golpeó su escritorio con los puños y gritó, casi como si estuviera en un estado de locura. Prometo mantener la boca cerrada, señor presidente. Me olvidé por completo de lo que acaba de decir el señor presidente. Actualmente estoy asistiendo a una fiesta privada y nunca he visto al presidente. Todos en la escena expresaron sus agradables opiniones. Incluso les preocupaba que con la edad del presidente, si pudiera sufrir un ataque al corazón en su rabia y fallecer en el acto. Después de mucho tiempo, el presidente terminó de dar rienda suelta a su enfado. Todos se miraron consternados en la sala de conferencias. Eso era un malentendido. Un gran malentendido. Esas conocidas celebridades de Internet en el país Z y el grupo de tontos lamebotas no leyeron el anuncio en su totalidad. Ni siquiera entendieron el significado de la segunda mitad del anuncio, pero no podían esperar para enviar mensajes de celebración con el informe de las buenas nuevas a Michael. ¿Cuál fue la situación real? Resultó que Shinai Technologies estaba reclutando botines. Como dueño de innumerables lamebotas, el presidente de American estaba acostumbrado a ser el receptor del lamebotas. Pero ahora tenía que bajar la postura y convertirse en el lamebotas de alguien más. Fue porque Dana Trump tenía un corazón más fuerte que el promedio. De lo contrario, podría haber fallecido en el acto después de 2 más de estos malentendidos. El coeficiente intelectual de los lamebotas era realmente desesperado. Todos deberían morir horriblemente. Aislarlos, aumentar la intensidad de nuestras sanciones. Debo dejar que se arrepientan de sus acciones. Después de que pasó la incomodidad, Dana Trump lanzó esta declaración despiadada. La reunión terminó apresuradamente. Volviendo nuestra atención al país Z, después de que Shinai Technologies hiciera el anuncio que parecía ser una disculpa sincera, provocó una ola de silencio. Surgir de los cibernautas. Todos estaban prestando mucha atención a esto. ¿Habrá lamebotas en el mundo que se acerquen para arrodillarse dentro de un mes? Luego, pasaron 3 días. No hubo actividad. Los internautas comenzaron una acalorada discusión. Las condiciones de colaboración propuestas por Shinai Technologies son demasiado duras. Es imposible que aparezca un lamebotas. Los productos de Ultramar serán versiones castradas. Todos los datos y servidores están ubicados en el país Z. El servicio puede interrumpirse en cualquier momento. Cualquier lamebotas que acepte esta oferta estará estrictamente controlado por una parte externa. A nadie le gusta que lo controlen. La privacidad personal es muy importante para Occidente. Para ellos, la privacidad personal es más importante que cualquier otra cosa. Shinai Technologies en realidad dijo que recopilará datos del usuario, lo que puede infringir la privacidad del usuario. Solo con esto, no utilizarán los productos por muy buenos que sean. ¿No has oído hablar de esta frase? Si es por la libertad, todo se puede abandonar. En Occidente, la libertad es más grande que cualquier otra cosa. Gran VIP de la industria, creo que debería seguir reflexionando. Los internautas no eran muy optimistas. Sin embargo, el 4 de julio, una institución nacional sospechosa de ser el primer lamebotas tomó la iniciativa de ponerse en contacto con Shinai Technologies. Capítulo 294. De Adnote en Weibo en la sede de Shinai, en la sala de reuniones en el piso superior, un hombre de mediana edad con traje se sentó nerviosamente en el sofá frente al CEO, Lin Jundong. Los modales del hombre de mediana edad eran refinados y muy respetuosos. Con las 2 manos en su regazo, asintió y se inclinó hacia adelante de vez en cuando. Su etiqueta fue excelente. Hablaba con fluidez el idioma Z, y se podía decir que estaba muy bien informado sobre la cultura del país Z. El único inconveniente era que no importaba cuán florido y culto fuera su discurso, siempre se podía ver una sensación de miseria en su rostro. La tecnología de su empresa es muy avanzada.
Este edificio es sorprendentemente asombroso y tiene una belleza incomparable. En el momento en que entré al edificio, supe que esta es la mejor empresa del planeta. El CEO de esta empresa es también el mejor CEO del mundo. El respeto. Lin-san, realmente respeto todo lo que se ha hecho aquí. Ichiro Maeda levantó su pulgar y lo elogió. Lin Junton asintió levemente. Le gustó bastante el hecho de que este tipo de adulación pudiera provenir de la boca del vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Además, el gobierno japonés respondió al anuncio de contratación de Shinai Technologies y fue el primero en presentarse. Esto estaba completamente dentro de la predicción de Shinai Technologies. Aunque mucha gente realmente despreciaba a los japoneses, su país estaba realmente ansioso por aprender. Hace más de 1000 años, enviaron una gran cantidad de enviados a la dinastía Tang. Aprendieron todos los aspectos de la dinastía Tang, desde el lenguaje escrito, los festivales, la comida, la ropa, hasta la arquitectura, y se despidieron por completo de su era bárbara. Hace 200 años, cuando Occidente dominaba el mundo, enviaron a un gran número de estudiantes a Occidente para aprender ciencia y tecnología occidentales, festivales, ropa, comida y arquitectura, etc. Aprendieron todo lo que pudieron de Occidente y llamaron su transformación en una occidentalización total. Ahora que presenciaron la aparición de tecnología más avanzada en el país Z, por supuesto, querían aprender. Hay que saber que la economía japonesa había estado estancada durante más de 30 años. Japón estuvo plagado de desastres naturales como terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis y tifones que ocurrieron con frecuencia. A veces, también experimentaron la explosión de una planta nuclear. Su tasa de natalidad decreciente era extremadamente severa y la población total estaba disminuyendo año tras año. Además de algunas fortalezas clave en el campo de la ciencia y la tecnología, se enfrentaban a una feroz competencia en otros sectores de los dos países vecinos, Z y Corea. El mito de su espíritu artesanal se estaba erosionando continuamente, ahora se convirtió en un espíritu de reverencia. El orgullo que tenían de sí mismos se había visto abrumado durante mucho tiempo por emociones como la decepción, la ansiedad, el nerviosismo y la inferioridad. Frente al auge del país Z, lucharon duro. Pero encontraron que la brecha entre ellos se ensanchó. En sus inútiles intentos de salir de su situación, solo se encontraron todavía deslizándose hacia un abismo aún más profundo. Justo en este momento, se enteraron de que Shinai Technologies del país Z emitió un anuncio para reclutar botines. Las condiciones en el anuncio fueron algo duras. Pero después de 3 días de encerrarse para llevar a cabo una discusión en profundidad, los funcionarios japoneses de alto nivel todavía sintieron que esta era una oportunidad única en la vida. Una vez que aprovecharan esta oportunidad, era muy probable que Japón se levantara nuevamente. Deben aprovechar esta oportunidad. Por lo tanto, Ichiro Maeda, que dominaba la cultura del país Z, fue enviado aquí por el primer ministro, Shinzo Abe, después de que su puesto hubiera sido ascendido rápidamente de un mero oficial diplomático a vicecanciller para mostrar su alto nivel. Respeto por Shinai Technologies. Todos los pequeños detalles estaban muy bien hechos. Sin embargo, después de escuchar la solicitud de colaboración de Ichiro Maeda, Lin Junton negó con la cabeza y planteó varias preguntas sobre los principios del asunto. ¿Mérica te ha dado permiso para venir con nosotros? Una vez finalizada nuestra colaboración, ¿puede asegurarse de que los americanos no tocarán ni analizarán nuestros productos y datos? Si Mérica interviene en este asunto y hace que nuestra colaboración se interrumpa, ¿no debería Shinai Technologies recibir una compensación 10 veces superior a nuestras pérdidas financieras? De hecho, todas estas eran simplemente diferentes formas de una pregunta. ¿Qué pasa si Mérica interfiere y altera la cooperación entre las dos partes? Ichiro Maeda pensó por un momento y dijo, Lin-san, hemos discutido este tema en detalle. Nuestra solución es ocultar. Planeamos ocultar nuestra cooperación y llevarla a cabo en secreto para evitar que los americanos se enteren. ¿No estaban simplemente enterrando la cabeza en la arena? Lin Junton puso los ojos en blanco. Habrá millones de estudiantes, miles de empresas de ciencia y tecnología y cientos de miles de empleados que utilizarán nuestros productos al mismo tiempo. ¿Cómo es posible mantener esto en secreto para América? Lin-san, esto es imposible en otros países, pero es completamente posible en Japón. Ichiro Maeda dijo con orgullo. No estaba fanfarroneando. Había una cultura de la vergüenza en Japón. La esencia de esta cultura era ir con la corriente, la minoría obedece a la mayoría y no encajar es una vergüenza, esa gente estará aislada y marginada.
Por lo tanto, los japoneses a menudo podían mostrar una asombrosa sensación de uniformidad. Esto se pudo ver en las escenas de fanáticos inútiles agitando sus barras luminosas en sincronía en los conciertos de algunas canciones de anime. Por supuesto, esto no era unidad, ni era un reflejo de su alta calidad interior. Era solo una cultura especial. Si esta cultura se usara con el propósito de mantener las cosas en secreto y falsificar, definitivamente obtendría buenos resultados. Sin embargo, Lin Junton todavía negó con la cabeza. Tendemos a preferir la colaboración abierta y transparente, también anunciamos públicamente a nuestros socios. En lugar de escabullirse, Shinai Technologies es honesto y recto. Queremos que el mundo sepa quién es nuestro socio. El cuerpo de Ichiro Maeda tembló ferozmente. ¿Anunciar al socio al mundo? Si America se enterara de esto, los despellejaría vivos. Había 3 grupos de batalla navales liderados por aviones que incluso ahora estaban atracados en el puerto de Yokohama en Japón para reparaciones. Como ya eran lamebotas de America, no podían convertirse en lacayos de Shinai Technologies. Las consecuencias de ser un perro desleal y poco entusiasta para 2 países poderosos al mismo tiempo fue ser desollado vivo. Ante este pensamiento, Ichiro Maeda suplicó con seriedad. No lo anuncies a toda costa. Nuestro primer ministro está consultando a América sobre sus opiniones sobre este asunto. América definitivamente estará de acuerdo. Japón es un país grande. Estamos tomando una ruta diplomática independiente. Otros países no pueden intervenir en nuestra política exterior. Esta colaboración es posible, pero no la anuncies. Esperamos evitar problemas innecesarios. En este punto, ya se volvió incoherente. Su lógica estaba tan llena de lagunas que no pudo soportar más refutaciones y dudas. Incluso él mismo no podía creer estas palabras. No tenía confianza. Un país parecido a un perro. Su país era esencialmente un perro. Además, incluso si hubiera una probabilidad entre 1.000.000 de que América aceptara la colaboración entre Japón y Shinai Technologies, Chen Jin aún propondría varias condiciones adicionales que él mismo preparó. ¿Dejarían de adorar al fantasma de las letrinas? ¿Se disculparían por problemas históricos? ¿Se arrodillarían y reconocerían sus errores? ¿Desembolsarían al menos decenas de miles de millones en concepto de indemnización civil? Aunque se decía que uno debía mirar hacia el futuro, olvidar la propia historia era traicionar a los antepasados. Si estos problemas restantes permanecían sin resolver, Chen Jin nunca colaboraría con ellos. Solo terminaría cultivando un ingrato que albergaba motivos ocultos. Se daría la vuelta y le mordería la mano. En resumen, no trataría a la otra parte como a un humano. La correa del perro tuvo que agarrarse con fuerza en sus manos. La primera negociación terminó sin resultados. Por la noche, Ichiro Maeda regresó en avión. Entonces, no tuvo oportunidad de regresar al país Z. Una cuerda fue envuelta alrededor de su cuello y colgada de la viga del techo. Muy rápidamente, se volvió genial. Esto se debió a que Shinai Technologies publicó en su Weibo oficial, diciendo que Japón envió a un diplomático para que viniera y discutiera la posibilidad de cooperación, pero las conversaciones fueron infructuosas. Esta publicación de Weibo se convirtió instantáneamente en la nota de muerte de Ichiro Maeda. ¿Tendrían piedad los americanos? Este fue el contenido de las discusiones de la mayoría de los internautas sobre Japón, que fue el primer país en proponer la colaboración. Sé un perro honesto y leal, deja de soñar. Es muy difícil cambiar tu destino. No puedes cambiar la vida de tu perro. El país bajo el más estricto control de América es Japón. Es un perro natural más vaca de efectivo. También proporciona muchachas jóvenes y hermosas a los soldados americanos para que las pisoteen y disfruten. Un perro y 2 amos, ¿no busca la muerte? Si quieres lamer las botas de Shinai Technologies, debes liberarte de la correa antes de hablar de ello. No podemos estar de acuerdo con esta colaboración. Japón tiene apariencia humana pero el corazón de una bestia. No podemos compartir cosas buenas con ellos. El primer país que parecía ser un lamebotas no pudo ser reclutado porque no cumplía con las condiciones. Pasaron 2 días. El 6 de julio, finalmente apareció un país que tenía las calificaciones reales para convertirse en un lamebotas. Capítulo 295, lo siento, primo. Queremos colaborar con Shinai Technologies. Las diversas condiciones propuestas por Shinai Technologies en su reclutamiento de socios eran tentadoras pero lo suficientemente duras como para hacer retroceder un paso. Después de todo, las tecnologías de Shinai fueron demasiado duras en algunos aspectos. Está bien si se reduce el rendimiento de los productos.
Pero las dos condiciones de recopilar datos del usuario, que pueden infringir la privacidad del usuario y los servidores estarán ubicados en países Z, fueron realmente difíciles de aceptar. Las personas no solo perderían su valiosa privacidad, sino que, una vez que Shinai Technologies cortara el servicio de datos, se paralizaría de inmediato y quedarían bajo el control de otros. Esto significaba que solo podría ser una buena persona en el futuro, y no podía permitirse ofender a Shinai Technologies o a los ciudadanos de Z. Por supuesto, la resistencia que uno siente hacia estos requisitos o restricciones, en realidad podría ser superada y tolerada. Fue la era del Big Data. Solo podrías tener tu supuesta privacidad si vivieras como un hombre de las cavernas. Incluso había muchas aplicaciones que no se podían utilizar si no otorgabas su permiso para determinadas autorizaciones. En cuanto a la relación con Shinai Technologies y la actitud hacia la gente Z, podría ser más cortés y amigable. Incluso si no hubiera nada para ellos excepto forrar los bolsillos de la gente Z, aún deberían poner una cara sonriente. Pero lo más desafiante con el que lidiar no fueron las dificultades anteriores, sino las sanciones de Merica. Quien se atreva a colaborar con Shinai Technologies tendrá que soportar la ira más violenta y las sanciones más brutales de Merica. Esta fue la declaración original realizada por el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Merica. ¿Qué país testarudo se atrevió a intentar ir contra Merica? Entonces, fue realmente difícil ser un lamebotas. Sin piel gruesa, sin gran coraje, sin la preparación mental para enfrentar la fatal represalia de Merica, era imposible dar este paso. Además, cuando el público en esos países con sistemas electorales vio cómo su gobierno se arrodilló a los pies de Shinai Technologies sin una pizca de integridad y aceptó condiciones tan duras, el apoyo público para ellos definitivamente disminuirá. Equivale a un suicidio político. Después de todo, muchos occidentales nunca han experimentado los productos de Shinai Technologies. No pensaban que esta empresa del país Z fuera nada grande. En cambio, fueron muy despectivos. Creían que los logros de la empresa procedían del robo técnico. Este fue un caso clásico de los medios occidentales cavando su propia tumba. Crearon demasiadas noticias falsas y, al final, cayeron en el hoyo que cavaron. Crearon una situación en la que era muy difícil para ellos convertirse en lamebotas de Shinai Technologies. Por lo tanto, no se puede decir que ningún país quisiera convertirse en lamebotas. De hecho, hubo muchos. Sin embargo, debido a varias preocupaciones, todavía estaban en un estado de equilibrio entre los pros y los contras mientras miraban desde el margen. Sin embargo, la cuota era limitada y se asignaba por orden de llegada. Después del primer intento de Japón de convertirse en un lamebotas, los otros países sintieron un sentido más profundo de urgencia. Dejaron de sopesar los pros y los contras. El segundo candidato emergió rápidamente. Abraham Fred era un hombre de negocios británico ordinario de 47 años que tenía una tienda de dulces. Debido a su figura regordeta, no se podía distinguir su cuello del resto de su cuerpo, lo que lo hacía parecer una papa. Uno sintió una sensación de hilaridad al mirarlo. En ese momento, estaba sentado frente a Lin Jundong y miraba con sorpresa el diseño de ciencia ficción de la habitación. Vivió en el país Z durante 20 años y también podía hablar el idioma Z con fluidez. Señor Fred, ¿puedes realmente representar al gobierno británico y discutir la colaboración a este nivel? Lin Jundong negó con la cabeza. Suspiró de admiración por la astucia del viejo imperialista. No envió diplomáticos, sino un comerciante de dulces como el frente mientras mandaba desde detrás de escena. Sí, señor Lin, mi gobierno y el rey me han dado el poder más alto para negociar. Puedo discutir todos los asuntos relacionados con la colaboración. Entonces, ¿comprende los riesgos? Hace 2 días, estaba hablando con Ichiro Maeda, que estaba sentado donde estás ahora mismo. Ya está muerto. ¿Sabe usted acerca de eso? Lin Jundong asintió y preguntó. Sé. Un rastro de sudor apareció en la frente de Abraham Fred. Sin embargo, prosiguió con calma. Esta es una tarea muy difícil, pero en beneficio del país, estoy dispuesto a dar todo lo que tengo. Parecía absolutamente intrépido. La situación actual en la que se encontraba su imperio podría describirse como muy peligrosa. Fue un gran elogio describirlo como un imperio en su oscuridad. La descripción más apropiada sería un imperio después de su puesta. Su PIB ocupó el 8º lugar en el mundo. Su ciencia y tecnología no era nada especial. El número de sus buques de guerra más avanzados fue solo una fracción de sus flotas de batalla durante su apogeo.
Tenía más generales que tanques, y se decía que un general comandaba un tanque. Aunque todavía era una de las 5 potencias aliadas, cayó hasta la última de las 5. Pronto, se convertiría en uno de los 5 países más vergonzosos. En el mejor de los casos, era una potencia mundial de segunda categoría. Al mismo tiempo, era como Japón, en su intento desesperado por revertir su declive de fortuna y restaurar la gloria del pasado. Pero todo fue en vano. No importa cuánto lucharon, todavía no pudieron resistir la tendencia al debilitamiento. Fue en este tipo de situación que el comerciante de dulces, Abraham Fred, se sentó frente a Lin Junton como la respuesta de Gran Bretaña al anuncio de Xinhai Technology. Y prácticamente no hubo negociación en lo que respecta a las diversas condiciones de colaboración establecidas por Xinhai Technologies. Simplemente asintió con la cabeza. Por ejemplo, en lo que respecta al rendimiento reducido de las versiones ligeras de los productos, estuvo bien siempre que fuera utilizable. Apoyó la recopilación de datos de los usuarios con el fin de brindar mejores servicios. La infracción a la privacidad del usuario no tenía que ser particularmente enfatizada y podría categorizarse como parte de los datos del usuario. Sin embargo, tenía que garantizar que la privacidad del usuario no quedaría expuesta y aceptar la supervisión adecuada. El servidor central se colocaría en el país Z, pero se establecería un servidor de caché en el Reino Unido para almacenar una pequeña cantidad de datos para acelerar el acceso a la red. En resumen, muchos problemas podrían resolverse de manera flexible. No había necesidad de arreglar todos los pequeños detalles de sus soluciones aquí y ahora. Lin Junton asintió. Comenzó a apreciar y admirar la forma en que los británicos estaban haciendo las cosas. Solo quedaba el salvajismo y la arrogancia de los estados imperialistas. Esta descripción era más adecuada para el imperio americano. Pero se podría agregar otra descripción para el viejo imperialista, Gran Bretaña, y eso fue astuto y astuto. Después de todo, los antepasados británicos tuvieron ricas experiencias y vieron más del mundo. Tuvieron que lidiar con más problemas y experimentaron varios altibajos en los años intermedios. Habían pasado por grandes períodos de problemas. Supieron juzgar la situación y aprovechar la victoria. Cuando veían algo beneficioso, lo cosechaban de inmediato. Fue un gran revulsivo en el campo geopolítico. Parecía tener un gran placer en agitar mierda con todas sus fuerzas en los puntos críticos del conflicto mundial. Después de entrar en el nuevo siglo, los británicos se dieron cuenta de su debilidad. Anhelaban recuperar sus días de gloria. Con estas 2 razones principales, Gran Bretaña, que también era un país insular como Japón, comenzó a aprender de la experiencia de otros países. Por ejemplo, introdujeron un nuevo estilo de educación matemática del país Z y lograron resultados notables. Basándose en el sistema nacional del país Z, ganaron más medallas en los últimos Juegos Olímpicos. También fueron los primeros en unirse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura del país Z, y así sucesivamente. Que los británicos, que todavía eran arrogantes hasta los huesos, tomaran tal decisión, estaba completamente dentro de las expectativas de Lin Junton. Por lo tanto, informó de la situación al jefe. Chen Jin estaba un poco aturdido. No esperaba que el segundo solicitante fuera el agitador de mierda. Este es el primo mayor de América. Al buscar colaborar con Xinhai Technologies en este momento, ¿no temen las represalias de América? No, dado que tomaron la iniciativa de acudir a nosotros, demostró que están seguros de enfrentar las represalias de América. Además, el Reino Unido es una de las 5 potencias aliadas. Si este importante aliado se vuelve completamente en su contra, América se encontrará inmediatamente en una posición muy aislada. El Reino Unido tiene un gran número de seguidores detrás de ellos en forma de países de la Commonwealth. ¿Se atrevería América a perder este boleto? Lin Junton analizó. Chen Jin asintió. Entonces, aceptemos colaborar en principio. Los confirmaremos como nuestros socios y todos los términos se pueden negociar satisfactoriamente. Esa misma noche, Xinhai Technologies publicó un comentario en su Weibo oficial: primo, lo siento, queremos colaborar con Xinhai Technologies. Esto inmediatamente provocó una gran ola en Internet. Los internautas exclamaron colectivamente: ¿qué? ¿Se ha revelado realmente el primo? Los diversos países también se encontraban en un estado de confusión. Al ver que el Reino Unido tomó medidas, muchos países que estaban en un estado de inquietud repentinamente se pusieron completamente nerviosos. No podían quedarse quietos. Al día siguiente, todos enviaron sus solicitudes casi simultáneamente. Una gran ola de chupabotas estaba llegando.
Capítulo 296. Perro faldero, lamiendo todo Francia, Alemania, Israel, España, India, Brasil, México, Usiki, etc. Todos estos países influyentes de nivel medio estaban incluidos en la lista de solicitudes de asociación. Sin embargo, parecía que faltaban algunos países, como el viejo amigo Pakistán, la cuasi alianza estratégica Rusia y algunas docenas de otros países amigos de la nación Z. ¿Por qué fueron olvidados estos países? En realidad, Chen Jin no los dejó escapar. Estos países ya solicitaron una asociación hace mucho tiempo, pero Xinhai Technologies los rechazó, lo que les dejó bastante rencor. Incluso presionaron al gobierno Z, con la esperanza de que Xinhai Technologies se abriera a medidas cooperativas. Pero Xinhai Technologies solo quería reclutar perros falderos. ¿Podrían estos países ser perros falderos? ¿Podría Xinhai Technologies cortar los servicios de datos para estos países amigables con Z cuando quisieran? Hacer negocios con conocidos fue lo más difícil. Es mejor que no haya afiliaciones monetarias entre hermanos, una vez que se trata de dinero, desaparece la amistad. Por esa razón, Xinhai Technologies no estaba muy dispuesta a hacer negocios con estos países amigos. Por lo tanto, autorizaron la máquina de aprendizaje inteligente, la fábrica virtual, el asistente de trabajo y otras tecnologías centrales, que se simplificaron y debilitaron, al país, lo que le permitió al país establecer una empresa que se ocuparía específicamente de esos problemas. Países amigos como Pakistán, Rusia y los demás. El servicio de datos podría proporcionarse con los datos en el centro de datos de respaldo. Pero por razones desconocidas, el país todavía optó por el centro de datos de Xinhai Technologies. La autoridad para cortar los servicios de datos hacia esos países amigos se entregó a Xinhai Technologies. En este asunto, Chen Jin sonrió con amargura y se encogió de hombros con resignación. ¿Por qué Xinhai Technologies debe volver a ser el malo? Pueden mostrar un poco de coraje y responsabilidad. Él era solo un hombre de negocios. Solo vería beneficios en su vista. Abofetear a quien dañe mis beneficios, castigar a cualquier perro que me desobedezca, este era un principio fácil que usaba al tratar con la gente. En asociación con estos países amigos, no sería tan fácil lidiar con las cosas si fueran ellos los que recibieran una bofetada. Tendrían que entender las dificultades de la otra parte y preocuparse por sus sentimientos. Con los clientes de esta categoría, la actitud de Xinhai Technologies hacia ellos fue mantener una distancia respetuosa. Además, no le gustaría involucrarse demasiado en la política, en la planificación del futuro del país o en cualquier otra configuración similar, ya que esas eran las preocupaciones del político. Xinhai Technologies solo quería escapar del pantano en el que se encontraban actualmente y ganar dinero en paz. Después de que básicamente se decidió el primer perro faldero, ¿cómo elegiría Xinhai Technologies de la manada de perros falderos que se les acercaron? Uno debe saber el hecho de que solo quedaba un lugar. Dentro de la sala de conferencias, Francia, Alemania, Israel, España, India, Brasil, México, Usiki frente a diplomáticos de casi 50 países, ¿quién sería exactamente la mejor opción? Un muy buen plan pasó por el cerebro de Chen Jin. Su avatar dijo a los diplomáticos. Solo queda un lugar, pero había docenas de solicitudes de asociación. Será imposible que Xinhai Technologies los satisfaga a todos. A partir de ahora, solo planeamos extender nuestro negocio a 2 países. ¿Qué tal esto? 10.000 millones. Chen Jin extendió el dedo de su avatar, en primer lugar, páganos un margen de 10.000 millones de dólares. Aquellos que sean capaces de pagar el depósito calificarán para la primera ronda de evaluación. Hubo un diplomático que exclamó, ¿qué quieres hacer con tanto dinero? ¿Cómo es posible que nuestro país saque una garantía de 10.000 millones de dólares? Chen Jin explicó. Actualmente, la nación M está sancionando locamente a Xinhai Technologies. ¿Qué pasa si el país que se asoció con Xinhai Technologies suspende la cooperación bajo la presión de la nación M y nos causa una gran pérdida? Sin palabras, los diplomáticos presentes en el salón llamaron a sus respectivos países. Durante la llamada, algunos diplomáticos negaban con la cabeza mientras que otros asentían levemente con la suya. Media hora después, más de la mitad de los diplomáticos abandonaron el salón, dejando solo 16. Los ojos de Chen Jin recorrieron el tablero. Descubrió que el representante diplomático de Usiki todavía estaba presente. Chen Jin le preguntó en un tono extraño, ¿no te fuiste justo ahora? ¿Por qué has vuelto? Él le devolvió una sonrisa incómoda. Señor Chen, he convencido a mi presidente. Chen Jin asintió.
No obstante, todavía había 16 candidatos y la competencia seguía siendo feroz. El proceso de selección debe continuar. Después de pensarlo detenidamente, Chen Jin dijo: caballeros, no los estoy poniendo deliberadamente en una situación difícil. Pero sus números todavía son un poco altos. Si nadie desea retirarse ahora, tendré que anunciar la segunda prueba. ¿Alguien de ustedes desea abandonar? Los diplomáticos sudaban y apretaban los puños. Pero al mirar a los competidores a su alrededor, asintieron con resignación. Bienvenido a la segunda prueba. Señores, la segunda prueba es muy sencilla. No requerirá que gastes dinero y no te ocasionará ninguna carga económica. Esta declaración relajó un poco las severas expresiones del diplomático. En media hora, permita que el máximo gobernante de su país publique 3 oraciones positivas sobre la nación Z en las redes sociales. Debe ser un halago. Además, debe permanecer en su plataforma de redes sociales durante más de 12 horas y no debe eliminarse a la mitad. Quien sonara mejor y pareciera más sincero recibirá una puntuación más alta. Los 5 primeros de la lista se clasificarán para la siguiente ronda. El resto, eliminado. Caballero, no lo estoy poniendo difícil deliberadamente, pero estoy afirmando su sinceridad. La verdadera buena voluntad proviene del corazón y se puede ver claramente de un vistazo. El orgullo y el prejuicio también se pueden reflejar en palabras. Los miraremos con nuestro corazón, identificando la veracidad de sus corazones para descubrir quién sería el socio más confiable. Entonces, llame a sus presidentes. Espero ver sus respuestas en media hora. Al escuchar, los diplomáticos soltaron improperios en el interior. ¿Qué fue esta escandalosa petición? Claramente, era para hacer que las personas se sintieran difíciles y obligarlas a decir algo en contra de su corazón. Pero para obtener ayuda de la tecnología central de Xinai Technologies, no tuvieron más remedio que llamar a sus respectivos países. Mierda, dile al maldito Xinai Technologies que se vaya al infierno. No hablaré buenas palabras por ellos ni siquiera en mi tumba. La nación Z es un país excelente. Me gusta la nación Z. La nación Z tiene una larga historia y antecedentes culturales. Hay muchas cosas que podemos aprender de ellos. Media hora más tarde, se enviaron un total de 10 trabajos de prueba. Pero la mayor parte de su contenido fue abreviado por el evaluador, como me gusta la nación Z es un país noble, muy superficial y falto de sinceridad. Naturalmente, Xinai Technologies no les dio una puntuación alta. Otros 10 candidatos fueron eliminados. Los países que avanzaron a la ronda final fueron Israel, España, Brasil, Uzbekistán y Kazajstán. De hecho, los inelocuentes alemanes y los orgullosos franceses fueron eliminados en la segunda prueba. Se les presentó la última prueba definitiva. La última prueba es, dentro de media hora, dejar que el líder de su país publique 3 comentarios negativos sobre la nación M en las redes sociales. Xinai Technologies se encuentra actualmente bajo severas sanciones por parte de la nación M. Esperamos escuchar algunas voces de justicia. Esperamos que algunas voces respalden Xinai Technologies. Xinai Technologies está muy solo. Deseamos ansiosamente saber, ¿quiénes en este mundo son buenas personas? ¿Qué país está en el mismo barco que nosotros? ¿Quién está dispuesto a surfear las mareas y trabajar junto con Xinai Technologies para crear un mañana mejor? Por lo tanto, de rienda suelta a su grito de justicia, Xinai Technologies ya tiene los brazos abiertos para usted, dijo Chen Jin mientras extendía los brazos. Los 5 diplomáticos restantes casi se derrumbaron, llorando y oliendo. Ya soportaron un margen de $10.000 millones y pronunciaron 3 frases positivas para la nación Z, lamiendo las botas de los Z. Pero la última prueba definitiva, criticar a la nación M. Tenían mucho miedo. Podrían ser golpeados hasta la muerte por los M. Pero las cosas no les saldrían bien si no llevaran el nombre de un profanador. Solo había un lugar limitado. Además, llegar a esta fase no fue fácil, no podían darse por vencidos ahora. Solo podían llamar a sus países mientras apretaban los dientes, dándoles a los Z un lamido de botas de principio a fin. Capítulo 297. Un héroe al agua. Xinai Technologies se excedió un poco en esto. ¿Cómo podrían atormentar a los países que buscan alianzas? El margen de $10.000 millones seguía siendo razonable, pero pedir a los líderes de los países que elogiaran a la nación Z y criticaran a la nación M fue una especie de estupidez. Pero esto era mejor que ser ingenuo. En primer lugar, fueron estos países los que tomaron la iniciativa de solicitar la asociación. Ellos mismos querían ser perros falderos y nadie les impedía hacerlo.
Pero solo había un lugar precioso. Para sobresalir, solo pudieron aprobar las evaluaciones requeridas. Además, una cantidad considerable de proyectos de construcción a gran escala en el extranjero tomados por los Z fueron cancelados en los últimos años, especialmente por los llamados países democráticos. Cada vez que estaban a punto de pasar el relevo político, los proyectos de inversión de la nación Z a menudo eran blanco de ataques. Cuando la parte opuesta tomara el reinado, un proyecto de tren de alta velocidad sería descartado ese día y un proyecto de embalse ese día, causando enormes pérdidas a las empresas de la nación Z. Decenas y cientos de miles de millones de dólares en inversiones caminaron hacia la puesta del sol. La mayoría de estos eran el dinero ganado con esfuerzo por los civiles. En lugar de dejarlos desaparecer, cuánto mejor sería si se usara para mejorar el aspecto de las áreas empobrecidas dentro del país. Pero, por supuesto, no se oponía a la inversión extranjera. Se trata más bien de que las evaluaciones de riesgos y las precauciones deben hacerse con prudencia. La mejor manera de lidiar con esto sería anteponer el beneficio propio antes que la cortesía. Agregue algunos términos para asegurar sus propios beneficios antes de considerar las solicitudes de los demás, al igual que Shinai Technologies. Primero, cobran una garantía de $10.000 millones y luego les obligan a hacer algo. Esta sería la forma más segura de cooperación. Una pérdida sufrida no sería tan alta incluso si ocurrieran eventos imprevistos más tarde. Si tanto quisiera ser un caballero, haciendo proyectos en beneficio de otros países, terminaría siendo su moneda de cambio. Para entonces, incluso los países pequeños del tamaño de una cánica se atreverían a cabalgar sobre tu cara y PS sobre ti. Chen Jin nunca sería un caballero. Fue de pies a cabeza un auténtico empresario despreciable. El último balón fue pateado a la cara de los líderes de 5 países. Criticando a la nación M. Señalar con el dedo a los hooligans más descarados de la Tierra y enfurecer al matón más poderoso del planeta. No, estaban demasiado intimidados para hacerlo. Porque la mayoría de los que se atrevieron ya tenían 2 metros bajo tierra y 3 metros de hierba encima de sus tumbas. Aquellos que se enfurecieron en la nación M definitivamente terminarían muy patéticamente. Sin embargo, sería una lástima que se rindieran ya que ya se encuentran en esta fase. Después de todo, la tecnología de Shinai Technologies podría muy bien ser un catalizador de superpotencia, permitiendo que su país se fortalezca a un ritmo muy rápido. Para una oportunidad tan dorada, sin mencionar dejarla pasar, incluso aprovecharla tarde fue un absoluto no. Shinai Technologies ya dijo que el segundo lote de cuota de asociación se anunciaría después de un año. Además, para esos 2 países del primer lote, si el solicitante seleccionado cambiara de opinión repentinamente y renunciara a la cooperación, Shinai Technologies no devolvería el margen de $10.000 millones y no regresaría al mercado de ese país dentro de 10 años, esta fue otra medida de seguridad. Por lo tanto, con una mentalidad como la de un jugador, los líderes de esos 5 países solo podían seguir avanzando, apretando los dientes. Por supuesto, todavía había mucha flexibilidad en la operación real. Porque en la llamada crítica había crítica constructiva, crítica aguda, crítica ligera y crítica dura. El presidente de Usiki escribió estas 3 frases después de pensarlo detenidamente. Las acciones de M en muchas cosas carecen de idoneidad. M debería lidiar con las cosas de una manera más civilizada y amigable. El mundo está parejo, M, respeta los beneficios de los otros países. Espero que la nación M sea grande, pero la grandeza de corazón y no de puño rígido. Posteriormente, los líderes de Usiki, Daily y España también publicaron sus críticas respectivamente. MS, por favor, sea una buena persona. Deja de traer guerra y destrucción a nuestro planeta. Necesitamos un líder noble, justo y amable. Dejen de reprimir a esos países y empresas inocentes. Mantenga una competencia sana. Evidentemente, la magnitud de estas críticas fue regular, flotando y causando solo algunos picor. Las preocupaciones que moraban dentro de esos líderes se podían ver claramente. Su puntuación no debería estar ni cerca de ser alta. Pero el desempeño de un país causó una sensación asombrosa. Jaina Sonaro, presidenta de la República de Brasil, de extrema derecha, apodada como la Dana Tun brasileña, tenía una gran boca. De hecho, no tenía buenos sentimientos hacia la nación Z. Una vez hizo declaraciones como la nación Z actualmente está comprando a Brasil públicamente. Tenía un resentimiento profundamente arraigado hacia la expansión económica de la nación Z por envidia, celos y odio.
Pero ante la terrible experiencia de Shinai Technologies, tuvo que decir algunas palabras que suenan bien en violación de su corazón. Inmediatamente después, sintió un poco de náuseas. Sin embargo, hacia la nación M, solo tenía odio puro. Tenía el estómago lleno de insatisfacción y rencor reprimidos. Por lo tanto, en la última prueba, encajó a la perfección con su paladar hacer 3 comentarios criticando a la nación M, incluso pensó que 3 no eran suficientes. Publicó 10 comentarios consecutivamente. M nación, eres el país más despreciable, malvado y rebelde de este mundo que es el hábitat de un montón de demonios. Deberías enfrentar la ira de los cielos. Dios debería castigarlos a todos, excluyéndolos del cielo y arrojándolos a todos al infierno. Todas sus pertenencias son robadas, arrebatadas y estafadas a otros. Malditos ladrones. Ya tuve suficiente, ya tuvimos suficiente de tu opresión. Oponerse a ellos, tenemos que oponernos a ellos, todos debemos oponernos a ellos y matar a todos los piratas M. Dana Tump. El mundo entero te odia. ¿Por qué no estás muerto todavía? Jaina Sonaro desató todo al contenido de su corazón, liberando toda la insatisfacción que residía dentro de su corazón. En cuanto a las consecuencias, ya no le importaba un carajo, ya que esta era su verdadera personalidad. En Shinai Technologies, después de que se enviaron 5 hojas de respuestas, al ver la hoja de respuestas de Brasil, Chen Jin asintió. No está mal, no está nada mal. Veo la actitud firme de Brasil. Te doy la máxima puntuación. Felicitaciones por aprobar la prueba. Te has asegurado el segundo lugar en la cuota de cooperación. Su presidente tomó una sabia decisión. Brasil también es un país que tiene un gran potencial. Shinai Technologies le brindará nuestra ayuda para descubrir el máximo potencial de Brasil. Deséenos una estrecha cooperación para crear un futuro infinitamente brillante. Chen Jin extendió los brazos y abrazó al diplomático brasileño. El diplomático brasileño, sin embargo, no sonrió en absoluto. Al contrario, estaba en una miseria indescriptible. Condenado. Ofendieron a la nación soberana M. Definitivamente estaban perdidos. Para los otros 4 diplomáticos de otros 4 países, algunos de ellos mostraron una expresión de alivio, mientras que otros, lástima, pero todos estaban convencidos de su pérdida. Pensaban, un héroe en verdad. Esperaban que ese presidente no se hundiera 2 metros tan rápido. Al otro lado del Océano Pacífico, en M nación, se sorprendieron. Primero, fueron apuñalados por la espalda por su primo más querido. Luego, otro exaltado apareció de su patio trasero del sur, maldiciendo a la nación M en público usando un lenguaje malicioso. Dana Tump casi se volvió loca. Psicóticamente destrozó las cosas en su oficina, clamando porque todos los traidores a la nación M fueran asesinados. De repente, Dana Tump apretó su propio pecho. Sintió una contracción, una espantosa en su corazón. Lo llevaron rápidamente al hospital. Después de 2 horas de rescate, finalmente estaba fuera de peligro. El médico lo exhortó a que no se agitara nunca más, de lo contrario, su vida estaría en peligro. Pero habiendo pensado en los despreciables traidores y los viciosos insultos de Jaina Sonaro, rápidamente se puso las manos en el corazón una vez más. Capítulo 298. Un nuevo patrón mundial. Inesperadamente, Inglaterra y Brasil fueron el primer grupo de solicitantes exitosos en cooperar con Shinai Technologies. ¿Por qué Francia o Alemania no tomaron un lugar y terminaron dejando que ese lugar precioso se escapara a Brasil? Algunos internautas hicieron comentarios que dieron en el clavo. Hay un dicho: la debilidad y la ignorancia no son obstáculos para la supervivencia, el egoísmo sí lo es. Los franceses son famosos por su arrogancia. A lo largo de la historia, han pagado precios elevados por su arrogancia, pero aún no han podido alterar su personalidad asertiva. Parece que no pueden aprender a ser humildes y mantener un perfil bajo. Ni siquiera pueden ceder ante la nación M, sin mencionar ser un perro faldero para Shinai Technologies. Los alemanes no son nada mejor. Han traído calamidades a este mundo 2 veces y se han hinchado hasta el punto de un desafío absoluto. Los alemanes son una excelente etnia, pero su terquedad es la misma. Como la arrogancia de los franceses, que también es egoísmo en otra forma. Los alemanes abogan por el pragmatismo, pero sus medios rara vez hablan bien de la nación Z. Muchas heces y tumores sobre la nación Z se han arraigado en Alemania, cuyos hechos han sido reconocidos oficialmente. Nos miran desde sus huesos. Incluso es imposible para ellos dejar su ego y ser un perro faldero sin dignidad. A menos que no tuvieran otra opción.
Hasta que se hayan salido de la corriente principal y hayan perdido demasiadas oportunidades, solo entonces dejarían ir su ego y harían algunos cambios. Pero, por supuesto, para entonces será demasiado tarde para ellos. Habrían perdido su ventaja de ser los primeros en moverse y solo podrían trabajar duro para cerrar las brechas. Me pregunto si se arrepentirán cuando llegue el momento. Pero una oportunidad perdida fue una oportunidad perdida. Después de que Shinai Technologies de Chengxin recibiera el margen de $20.000 millones, rápidamente desplegaron dos grupos de trabajo, trayendo equipos con ellos para establecer dos sucursales en el extranjero en Inglaterra y Brasil. La capacidad de producción de la línea de producción de la máquina de aprendizaje Little Star también se mejoró para producir máquinas de aprendizaje para clientes extranjeros. Además, para garantizar la seguridad de los miembros del grupo de trabajo, Chengxin dejó que Alice produjera 100 réplicas de robots humanos de guardia y consiguió a cada uno de ellos una licencia de armas para proteger la seguridad de sus empleados en el extranjero. Por supuesto, Chengxin todavía pensaba que no era suficiente. El entorno extranjero era demasiado turbulento e inseguro, especialmente en momentos en los que los más grandes gamberros querían vengarse de todas las fuerzas que se oponían a la Nación M. La existencia de esos dos grupos de trabajo sería como una aguja en sus ojos. Se podría prever que definitivamente habría un montón de peligros desconocidos esperándolos. 50 robots de guardia para cada grupo de trabajo, esto era lo único que Chengxin podía hacer por el momento. Espero que no se encuentren con ningún peligro que los pueda dañar. No deberían perder la vida en un país extranjero, incluso si las cooperaciones no pueden continuar. Chengxin negó con la cabeza. En realidad, poseía un corazón que estaba frente a la luz. No quería pensar en este mundo como un lugar indebidamente turbio. Trágicamente, ya sea en el planeta Ayerza o aquí en la Tierra, solo una palabra podría describir la civilización humana: oscuridad. No había una competencia sana entre naciones, solo competencias sin escrúpulos. Aparte de una guerra total y una guerra nuclear, las naciones recurrirían a todos los medios posibles y volverían a romper el umbral inferior de la civilización, haciéndolas más o menos como bestias. En este momento, si alguien todavía quisiera ser un supuesto caballero y seguir las reglas que nadie siguió, solo se sumergiría en una pasividad infinita. Chengxin no era un caballero. Despreciaba la pasividad. Le gustaba ser el iniciador. Por lo tanto, estaría dando mayor importancia a los dos perros falderos del primer lote, concentrando más recursos en cultivarlos y haciendo de ambos países ejemplares. Se esforzarían por lograr un resultado positivo en un año, lo mejor sería poder producir resultados instantáneos. Al hacerlo, sería más fácil reclutar el segundo lote de perros falderos el año siguiente. Después de más de un mes, volando frente al surgimiento de la Nación Z, lidiando con el debilitamiento de la hegemonía tecnológica, en un mes corto, la Nación M hizo grandes ajustes, formando así un nuevo patrón mundial. Se podría usar una frase para describir estos ajustes, que era política de puertas cerradas. La Nación M reunió a unos 20 países, incluidos Japón, Corea, Canadá y Australia, formando una alianza económica, política y militar regional, excluyendo por completo a la Nación Z. La alianza se esforzaría por liberar su dependencia económica hacia la Nación Z y lograr la autosuficiencia en todos los bienes en unos 5 años. Al mismo tiempo, estaban implementando una prohibición de ventas más estricta hacia la Nación Z en el campo de la tecnología de alta gama, impidiendo que incluso un solo tornillo de buena calidad se exportara a Z. Después de que se emitió la prohibición, muchas empresas de alta tecnología de la Nación Z se hundieron de inmediato en un fango. Por ejemplo, los evaporadores utilizados en la fabricación de pantallas OLED. Solo había una empresa de Japón capaz de producir la máquina. Ahora, bajo la presión de la Nación M, se prohibió la exportación del producto. Por lo tanto, la industria de paneles de la Nación Z se vio inmediatamente atrapada en la difícil situación de no poder expandir su capacidad de producción. Se interrumpió el suministro de chips con funciones especiales, por ejemplo, chips analógicos, chips DSP, chips fotosensibles y chips RF, lo que provocó que la industria de los semiconductores descendiera al frío invierno. El desarrollo de la industria médica, la industria biofarmacéutica y otras se vieron afectados en una escala variada. La acción se describiría mejor como un enfrentamiento completo. Además, fue excepcionalmente imprudente matar literalmente a 1000 enemigos sacrificando 1000 de los tuyos. Todos perecerían juntos, provocando sufrimiento en ambos extremos.
A pesar de eso, incluso si hubiera agonía en todo el mundo, la nación M todavía lo hizo. Primero fue proteger sus propias industrias centrales. El segundo era frenar los avances de la nación Z a toda costa. Cuanto más tiempo mejor. Además, iniciaron un proyecto con el nombre de Manhattan 2. Invirtieron una gran cantidad de fondos y mano de obra en el proyecto, esforzándose por acabar con la tecnología de aprendizaje inteligente en 5 años. No permitirían que la nación Z avanzara demasiado en esta tecnología. Además, llevarían a cabo innumerables esfuerzos de espionaje de robo de tecnología. Una vez más, Shinai Technologies necesitaba mejorar aún más su confidencialidad. Bajo una fuerte sensación de crisis, este dispositivo llamado la Nación M comenzó a funcionar una vez más de manera muy eficiente. Desde este punto de vista, la Nación M no debe ser menospreciada. Todavía era demasiado pronto para llamarlos debilitados, sin mencionar siquiera tomarlos a la ligera. Ciertamente, si fuera una competencia legítima, la nación Z no tendría miedo sin importar qué movimiento hiciera la nación M. Shinai Technologies de Chen-Jin estaba aún más feliz de que las cosas salieran de esta manera. No hay medios despreciables, solo choques cara a cara. Honestamente hablando, no tendría miedo incluso si hubiera 10 millones de naciones. A menos que los extraterrestres también te den un código de trampa. De lo contrario, todas tus luchas serán inútiles. Solo puedes abandonar tu autoestima, tu ego y convertirte en el perro faldero de Shinai Technologies, o de lo contrario es imposible que te pongas al día. El 10 de agosto, para hacer frente a la prohibición extranjera de las partes centrales y liberar a los Z de la situación actual, Shinai Technologies sacó una Supernova 2 y 10 Supernova 1 que se incorporaron con el Virtual Factory 2.0, lo que permite alquilarlas a fabricantes de repuestos locales a un precio más bajo para acelerar la realización de la autosuficiencia en repuestos básicos y lograr una actualización integral de la industria de alta tecnología. Hacia el decreto de contratación de Shinai Technologies, los fabricantes locales estaban impacientes. Mi empresa está realizando I+D para evaporadores. Nuestro producto ya está muy cerca de los evaporadores fabricados por la japonesa Canon Toki. Nos gustaría alquilar la Supernova 1 y esforzarnos por presentar un producto alternativo dentro de un año, reactivando nuestra industria nacional de paneles. Estamos haciendo chips analógicos. Alquile una supercomputadora y usaremos 180 días para diseñar un chip analógico calificado. Estamos diseñando chips DSP, denos 85 días, sin duda lograremos un gran avance. Estamos haciendo I+D en XXX, danos 78 días, los internautas se sorprendieron por este asunto. ¿Qué carajo? Esto es demasiado loco, es ahora cuestión de días que rompamos el monopolio extranjero en las tecnologías centrales. Capítulo 299. Devolución de las reliquias culturales. El 30 de agosto, un avión de carga de Londres aterrizó suavemente en el aeropuerto internacional de King City. Después de que el avión se detuvo, los reporteros de los medios avanzaron con micrófonos en las manos y cámaras en los hombros, rodeando el avión por completo. Los rostros del reportero estaban cubiertos de gran emoción. Hicieron sus respectivos comentarios frente a su cámara. Durante casi 200 años, los colonizadores occidentales saquearon decenas de millones de valiosas reliquias culturales de la nación Z. A pesar de eso, la nación Z se hizo rica y poderosa en los tiempos actuales e hizo numerosos intentos de negociar con las potencias occidentales, pero se mostraron reacios a devolver esas reliquias. Por el contrario, consideraban las reliquias de la nación Z como sus activos legales que rendían tributo a su antigua gloria. Pero por primera vez en la historia, el Museo Británico devolvió 100 reliquias culturales que no tienen precio para la nación Z. Las 20.000 reliquias restantes serán devueltas dentro de medio año. Este incidente tiene un gran significado histórico, simbolizando nuestra revolución en una potencia mundial. Hoy es el día en que nos despojamos de nuestra vergüenza. Todos los ciudadanos de Z deben sentirse orgullosos y orgullosos. Los descendientes de bandidos se han comprometido, finalmente se han vuelto blandos con nosotros, no porque seamos razonables en esto, sino porque somos poderosos. El sabio se somete a las circunstancias. Es una sabia elección que los británicos nos devuelvan nuestras reliquias. Levantó las disputas históricas que habitaban en nuestro pueblo. La guerra del opio en 1840 y otros resentimientos se disipan con una sonrisa. La paz y la amistad serán el tema principal de las futuras relaciones entre los dos países. Ciertamente, Shinai Technologies jugó un papel vital en el regreso de nuestras reliquias culturales. Deberían ser venerados como nuestro mayor héroe.
Se desconoce cómo Shinai Technologies convenció a los británicos de entregar nuestras reliquias culturales. Pero sin lugar a dudas, Shinai Technologies superó a nuestros diplomáticos e incluso a nuestros buques de guerra, lo que hizo que los británicos respetaran la devolución de nuestros artefactos culturales. Esta empresa es nuestro mayor héroe. Bien hecho, Shinai Technologies. Seré su fan de por vida, basándome únicamente en este incidente. Excusa. Perdóneme. En ese momento, decenas de especialistas vestidos con batas blancas se abrieron paso entre los reporteros, llegando rápidamente a la parte trasera del avión, y dejaron que el personal abriera el cargamento. Dentro de la carga, había hasta 100 contenedores cuadrados. Naturalmente, eran las reliquias invaluables que contenía. El experto en plomo con gafas y la cabeza cubierta de gris era Jin Bao-chan. Ya tenía más de 80 años. Era el principal experto en identificación del Museo del Palacio y estaba muy familiarizado con todo tipo de reliquias culturales después de disfrutar de ellas durante numerosas décadas. Casi nadie lo trascendió en términos de experiencia y juicio hacia las reliquias culturales. Dentro del campo, fue venerado como el diccionario viviente. Como todos los contenedores estaban etiquetados con los nombres de las reliquias, cuando los cientos de tesoros de valor incalculable se transportaban uno tras otro, Jin Bao-chan no pudo evitar presentarlos frente a los medios de comunicación. Este es un zum de bronce de cabra dual de la dinastía Shang. Era una vasija de vino para uso ceremonial. La vasija de barro se sostiene entre las cabezas de 2 carneros. Puede ver la cabeza de un carnero en ambos lados, que está hecho de manera realista. Refleja la superioridad de los antiguos Z en la elaboración de artículos de bronce hace más de 3000 años. Esta reliquia puede describirse como invaluable. Esta reliquia se llama cloisonné, elaborado en la dinastía Ming durante el reinado del emperador Xuande. Los artesanos de la época utilizaron la artesanía cloisonné del artesano bizantino y mejoraron la técnica a principios del siglo XV. La producción de porcelana cloisonné requiere mucho tiempo y es costosa. El artesano usaba un alambre de metal para delinear la tenaz figura de un dragón y nubes en el recipiente de bronce, y luego lo llenaba con pasta de vidrio, dando a la reliquia su color extremadamente brillante. Actualmente solo hay 2 cloisonné cubiertos como este en todo el mundo, uno en el Museo Británico y el otro en la colección privada. Este par de reliquias se llaman David Vases. Se trata de una de las muestras de porcelana azul y blanca más importantes que existen, y probablemente sea la más jarrón de porcelana famoso en el mundo. Fueron hechos para el altar taoísta. Su valor reside en la inscripción fechada sobre el dragón y en el lado del cuello de botella. Esta es la porcelana azul y blanca más antigua conocida con inscripciones en Z. Este artefacto es una pintura. Es una pieza Shang Shui de Tang Yin, un pintor de la dinastía Ming. Tang Yin es una persona muy famosa, más conocida por Tang Bou, uno de los 4 grandes talentos de renombre. Jin Bao-chan presentó el origen, la especialidad y el valor de cada reliquia en largos pasajes sin siquiera cambiar su aliento, iluminando a todos los reporteros en la escena. Por razones desconocidas, hacia el final, las lágrimas rodaron por los ojos arrugados de Jin Bao-chan. Él suspiró. Hace más de 60 años que trabajo en la identificación de reliquias. He visitado el Museo Británico más de 30 veces, en promedio una vez cada 2 años y como máximo 3 veces en un solo año. Las cosas no han sido fáciles, realmente no lo ha sido. La arrogancia del pueblo británico está profundamente enterrada en sus huesos. Al principio, ni siquiera podíamos entrar al museo, directamente nos negaron la entrada. En ese momento, nuestro país acababa de abrirse al mundo exterior. Seguíamos siendo pobres y nos despreciaban. Por no hablar de devolvernos esas reliquias, te rechazarían incluso si solo hablaras de ello. Pasó otra década, y luego pudimos ingresar al Museo Británico, pero solo pudimos mirar esas reliquias a través de un vidrio. Incluso teníamos seguridad siguiéndonos. No se nos permitió tomar fotos y nuestra visita se limitó a 1 hora por instancia. Más tarde pudimos hacer fotos y ya no nos seguían los guardias de seguridad. Pero las reliquias aún no eran nuestras. Hemos hablado con ellos en innumerables ocasiones, pero seguían siendo reacios a devolvernos nuestras reliquias. Me sentí humillado. Me sentí desconsolado. Cada vez que veía las reliquias de mi propia nación en el museo de otra persona, sentía un dolor en mi corazón. Pero ahora, están de regreso, finalmente están en casa. Puedo tocarlos con mis propias manos y mirarlos bien. Estos son los tesoros de nuestra gente y no nos dejarán nunca más. Y ya no nos seguían los guardias de seguridad. Pero las reliquias aún no eran nuestras.
Hemos hablado con ellos en innumerables ocasiones, pero seguían siendo reacios a devolvernos nuestras reliquias. Me sentí humillado. Me sentí desconsolado. Cada vez que veía las reliquias de mi propia nación en el museo de otra persona, sentía un dolor en mi corazón. Pero ahora, están de regreso, finalmente están en casa. Puedo tocarlos con mis propias manos y mirarlos bien. Estos son los tesoros de nuestra gente y no nos dejarán nunca más. Y ya no nos seguían los guardias de seguridad. Pero las reliquias aún no eran nuestras. Hemos hablado con ellos en innumerables ocasiones, pero seguían siendo reacios a devolvernos nuestras reliquias. Me sentí humillado. Me sentí desconsolado. Cada vez que veía las reliquias de mi propia nación en el museo de otra persona, sentía un dolor en mi corazón. Pero ahora, están de regreso, finalmente están en casa. Puedo tocarlos con mis propias manos y mirarlos bien. Estos son los tesoros de nuestra gente y no nos dejarán nunca más. Finalmente están en casa. Puedo tocarlos con mis propias manos y mirarlos bien. Estos son los tesoros de nuestra gente y no nos dejarán nunca más. Finalmente están en casa. Puedo tocarlos con mis propias manos y mirarlos bien. Estos son los tesoros de nuestra gente y no nos dejarán nunca más. Espléndido. Maravilloso. En este punto, Jin Bao-chan ya perdió la voz entre lágrimas. Aplaude, aplaude, aplaude. Los reporteros aplaudieron. Hubo algunas reporteras sentimentales que lloraron junto a él. Al mirar al anciano que lloraba amargamente, innumerables miembros de la audiencia que miraban la transmisión en vivo tenían los ojos llorosos. Pero la mayoría de los corazones de los internautas estaban llenos de dudas. ¿Cómo se logró? ¿Cómo pudo haberlo hecho Shinai Technologies? Hubo un internauta que hizo algunos cálculos y analizó la situación. Hay aproximadamente 230.000 reliquias de la nación Z guardadas en el Museo Británico. Cada una de las reliquias son joyas invaluables. Pongámoslo de esta manera. En promedio, cada reliquia valdrá 10 millones de dólares, multiplique eso por 230.000, eso será 23.000 millones de dólares. Devolverlos todos ahora equivaldría a perder 23.000 millones de dólares de beneficio económico. A juzgar por esos descarados caballeros ingleses, ¿cómo es posible que renuncien a un beneficio tan grande y devuelvan todas las reliquias sin recibir algo a cambio? Este es un misterio gigante. Ciertamente, hay algunos oficios ocultos detrás de escena. Otros internautas expresaron su acuerdo. Tienes razón, debe haber algunos hilos que fueron tirados por detrás. En Apines Court, en la mesa del comedor, mirando a Chen Jin con adoración y curiosidad, Su Yun le preguntó la misma pregunta. Cariño, háblame de eso, ¿cómo te las arreglaste para hacerlo? Su madre Eli y su padre Chen Gan también lo miraron con ojos llenos de interés. Los británicos querían salvar su cara y pidieron a nuestra parte que lo mantuviera en secreto, pero Chen Jin negó con la cabeza. Bueno, no haría ningún daño contárselo a ustedes, pero asegúrese de no decírselo a nadie más. Lo mantendré entre nosotros. Su Yun asintió con la cabeza. De hecho, fue muy simple. Hemos fijado el precio básico de la máquina de aprendizaje Little Star en 20.000 libras por unidad. El precio de la fábrica virtual y del asistente de trabajo también se fijó en 10 veces más que en nuestro país. Los británicos pensaron que el precio era demasiado caro. Dije, es simple reducir el precio, por cada reliquia que devuelvas, el precio de la máquina de aprendizaje o asistente de trabajo se reducirá en 1 libra, mientras que la fábrica virtual, 1,000 libras, cuantas más reliquias devuelvan, más barato será precio. Hicieron algunos cálculos en la cuenta económica y decidieron devolvernos nuestras cosas. Así que eso fue lo que pasó. Los ojos de Su Yun se iluminaron e instintivamente sonrió mientras se cubría la boca. 20.000 libras por máquina de aprendizaje, su hombre era tan travieso e ingenioso. Capítulo 300, mamá retirada hijo, el director de la oficina de impuestos ha aprobado que me jubile 6 meses antes. A partir del próximo mes, ya no tendré que ir a la unidad. Más tarde, me concentraré en cuidar de Su Yun en casa. Finalmente, puedo arrojar todo este peso sobre mis hombros, dijo Eli con una mancha de melancolía en su rostro. Tenía casi 55 años y finalmente podría jubilarse. En el resto de su vejez, se quedaría en casa cuidando a su nuera y nietos. Mientras su vista recorría a todos en la mesa redonda, se detuvo brevemente en el cabello blanco de la sien de su esposo. Ella suspiró. Toda una vida se ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Los humanos envejecen antes incluso de disfrutar plenamente de su juventud. Un tren de recuerdos pasados trotó por su mente.
Inconscientemente, algunas lágrimas colgaban por el rabillo de sus ojos. Es bueno que se jubile temprano. Puedes concentrarte en nuestra casa y en los nietos, dijo Chang'an. Solo podría retirarme en una década más o menos. La compañía emitió un decreto de velocidad, esforzándose por realizar la producción en masa del avión de largo alcance CR-929 antes de 20X5, y al mismo tiempo comenzó el proyecto de I+D de Super Passenger Plane Xenon 39, luchando por el éxito antes de 20X0, si todo va bien, me jubilaré en otros 8 años. No puedo ayudar a criar a los niños durante este periodo de tiempo. De hecho, él también deseaba retirarse temprano y jugar con sus nietos en casa. Pero tenía un trabajo más significativo que hacer. Por lo tanto, decidió continuar por unos años más. Eli lo fulminó con la mirada. Ya tienes más de 60 años y todavía vas a trabajar. ¿Cómo podría tu cerebro dejar atrás a los jóvenes? Al final del día, solo quieres relajarte en la crianza de nuestros nietos. Había ido a la casa del director durante 2 días y la ayudó a cuidar de su nieto, Chen Bufan, o como ella lo llamaba, Fan Fan. Inmediatamente se dio cuenta de que criar niños en los tiempos actuales no era una tarea fácil, incluso faltaba un poco de 3 adultos por niño. De todos modos, solo la tortura les esperaba en los tiempos venideros. Chen Jin asintió. El embarazo de Su Yun ya tenía 6 meses. Su fecha de parto fue a finales de noviembre. Necesitaría a alguien que la cuidara en casa. Que su madre se jubilara temprano y se convirtiera en niñera a tiempo completo en casa era lo mejor que podía suceder. Se sintió más seguro. Mamá, lamento tener que molestarte con esto. Sufrirás más en el futuro, le dijo Chen Jin a su madre mientras asentía con la cabeza. Eres un mocoso poco filial. Parece que no descansaré durante toda mi vida solo por tu bien, dijo Eli con impotencia. Ella lo miró con una mirada de sentimientos complicados. Incapaz de saber si su madre lo estaba elogiando, insatisfecha o complacida con él, Chen Jin tosió 2 veces con torpeza. Ella supo. Ella sabía de las cosas que sucedían entre él y Yuan Li desde hace mucho tiempo. Hace unos meses, ella lo arrastró a un rincón y le preguntó por todo. Chen Jin se sorprendió en ese momento. Estaba nervioso cuando preguntó, «Mamá, ¿cómo supiste esto? ¿Quién te lo contó?» Estaba un poco frustrado. Exhortó a Yuan Li innumerables veces a no difundir las cosas, pero su madre aún recibió la noticia al final. Eli se quedó sin palabras mientras lo miraba tratando de encubrir las cosas. Durante todo ese tiempo, siempre sintió que su esposo Chang'an la traicionó y abandonó la relación entre ellos. Ella le guardó rencor durante más de 20 años. Sin embargo, el año anterior, esa mujer llamada Zheng Xiaoqin se acercó a ella en privado. No solo se disculpó con ella, sino que también arrojó luz sobre toda la situación. Al escuchar su aclaración, Eli se sorprendió. Resultó que su marido nunca la traicionó. Su conexión con Zheng Xiaoqin era inocente. Especialmente después de que vio el historial de la cirugía de FIF amarillenta y envejecida, Eli se asombró por la locura de esta mujer. Levantó la mano justo en el lugar, queriendo darle a esa mujer una bofetada en la cara. Zheng Xiaoqin no intentó esquivarlo. En cambio, dijo con enamoramiento, «No me arrepiento». Eli finalmente no balanceó su mano. El fanatismo y el enamoramiento de esta mujer frente a ella en realidad engendró un rayo de simpatía y compasión dentro de ella. Un sentimiento de culpa surgió desde el fondo de su corazón. Su actitud hacia su esposo fue, de hecho, demasiado dura durante estos años. Su esposo Chang'an era una persona decente. No era un cabrón. Pero en cuanto a su hijo Chen Jin, sin duda, cuando vio a Yuan Lin visitando su casa con un abultado panza, y después de escuchar a su director interrogarla, Eli solo mantuvo la cabeza gacha y se quedó con sus invitados durante toda su visita. Escoria. Su hijo era todo un cabrón. Intentó con todas sus fuerzas convencerse a sí misma de lo contrario, pero terminó dándose cuenta de que no había forma de blanquear esto de ninguna manera posible. Después de confrontar a Chen Jin y mirarlo tratando de ocultar los hechos, le dio una lección vívida. Así que, así es como se ve un verdadero cabrón. Ella también tuvo que aclarar su parte. Esa señora no vino a verme, fue su madre, Don Lei, quien la trajo de visita. Así que ese es el caso. ¿Quién, aparte de ti, sabe esto? Nadie. Tu papá fue a trabajar ese día. Oh, eso es genial. Chen Jin soltó un suspiro de alivio. Eli puso los ojos en blanco. ¿Cómo di a luz a semejante cabronazo? Pero no se atrevió a criticarlo, e incluso tuvo que ayudarlo a encubrir las cosas.
Incluso estaba un poco complacida y sorprendida por dentro. Pronto podré abrazar a mi nieto. Al final, ella solo suspiró y le pellizcó ligeramente el brazo. ¿Cómo di a luz a tal cosa? Mamá, te lo explicaré más tarde. Nuestra prioridad urgente ahora es calmar las emociones de los Yuan y dejar que Yuan dé a luz en paz y tranquilidad. Podemos hablar de otras cosas más adelante. De todo lo que Chen Jin había dicho, solo había un significado en su esencia. Manténgalo en secreto. Mantenga presionados los Yuans y evite que esto se propague. Bien. Eli asintió con resignación. Su presencia se convirtió inmediatamente en la de un estabilizador para Chen Jin, compartiendo con él gran parte de la presión. Chen Jin ganó bastante paz mental. Él suspiró. Eres la mejor de este mundo, mamá. Pero Eli solo pudo hacer mucho. Especialmente después de ver a Chen Bufan, que constantemente se hacía cada vez más grande, y pensar en la incómoda posición de su nieto, la abuela del niño, Don Lei, consideró esto intolerable. Su corazón no podía entender nada de esto y sus sufrimientos crecían a medida que pasaban los días. Recientemente, ella vino a Eli y la enfrentó en privado. Director, él es el niño que sigue el apellido de mi hija o su hijo le da a mi hija un título oficial. Debe elegir una de las dos opciones. La madre de Chen Jin le transmitió su mensaje. Su cabeza se partía ante estas dos opciones. Señora directora, ¿es solo un título? ¿Por qué insiste tanto en ello? Por supuesto, el niño debe ser un Chen. Ir por Yuan no es del todo bueno. Al final, después de pensar críticamente durante mucho tiempo, sacó un montón de fotos. Después de exhortar a su madre con unas palabras, dejó que le llevara esas fotos al director. Después de abrir la carta y revisar las fotos del interior, Don Lei se sorprendió. Su cuerpo temblaba furiosamente y empezó a murmurar para sí misma. Así que eso es lo que pasó, nunca pensé que fuera así. Después de la comida, al ver que Su Yun estaba en la sala viendo la televisión, Chen Jin se deslizó a la cocina y le susurró a su madre que estaba lavando los platos. Mamá, ¿lo has arreglado con el director? Está resuelto. Eli asintió. Tenía algunos miedos persistentes. ¿Son ciertas esas fotos? Son tan horripilantes y aterradores. Incluso yo estaba sorprendido. Dijiste que te convertiste en el principal objetivo de asesinato de la CIA y desplegaron una fuerza especial para matarte, pero tus guardias los mataron a puñetazos, ¿es eso cierto, hijo mío? Su rostro estaba lleno de tensión y preocupación, mientras que sus manos temblaban levemente. Esos eran falsos, estaban todos juntos. Y me inventé la historia. La nación M es un país civilizado, ¿cómo es posible que se involucren en este tipo de cosas? Deliberadamente exageré un poco las cosas. Por supuesto, tendríamos que tomar precauciones y dejar que Lily, el director, y mi hijo tengan cuidado y hagan todo lo posible para mantener un perfil bajo, así que no voy a perder responsabilidades, es todo por el bien de su seguridad. En realidad, Eli dudaba, pero al final decidió confiar en su hijo. La nación M era la representante de la democracia liberal. Les era imposible cometer un crimen tan perverso. Pero, ¿por qué esas fotos parecían tan reales? Ella negó con la cabeza, su corazón se llenó de confusión. Visite novelasaldynasty.blogspot.com para descargar los DVDs de nuestras novelas. Fin del capítulo.